Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Salud, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Prevención de Adicciones, la cual tiene como objetivo la presentación de la salud pública de adolescentes y jóvenes y la prevención de adicciones. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse en una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitirles un saludo muy afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa en el INAFED. Por parte del Instituto Mexicano de la Juventud, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida al licenciado Diego Pérez Villavicencio, encargado del despacho de la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional del IMJUVE. Y de igual forma, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la doctora Carmen Torres Mata, directora de área en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestros mensajes y en este sentido me permito cederle el uso de la voz al licenciado Diego Pérez para que nos brinde un mensaje. Adelante, por favor, licenciado. Muchísimas gracias, estimada Leslie. Muy buen día a todas y a todos, autoridades estatales, municipales. Primera instancia, queremos agradecer a nombre de nuestro titular, el licenciado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, el apoyo de esta serie de webinars que se están realizando, en especial al maestro Ignacio Valle Fernández, al cual le mandamos un fuerte saludo. Asimismo, agradecemos al equipo de la maestra Alma Galicia por todas las atenciones para poder realizar este tipo de espacios. Asimismo, también quiero agradecer a la doctora Carmen Torres Mata, quien es directora de área de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Muchísimas gracias, maestra. Son grandes aliadas para este instituto. Y pues bueno, yo quisiera agradecer este tema que es tan fundamental para los gobiernos estatales y municipales, que es la prevención de adicciones, ¿no? Y que justamente desde el Instituto Mexicano de la Juventud, durante estos últimos años, hemos priorizado la salud mental de las personas jóvenes. Es por eso que para nosotros es fundamental poder participar en este tipo de espacios, y más en este espacio que tiene como objetivo presentar las acciones de salud pública de adolescentes y jóvenes implementadas por el Gobierno de México en torno a la estrategia de la prevención de adicciones en la territorialización en los gobiernos municipales. Eh, pues sin más preámbulos, agradecer mucho y desear que este espacio sea de gran utilidad para todas y todas, y de nuevo reiterarles un fuerte abrazo de parte de nuestro titular. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte del licenciado Diego Pérez Villavicencio, encargado del despacho de la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional del IMJUVE. Y a continuación me permito cederle el uso de la palabra a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel para que de igual forma nos brinde un mensaje. Adelante, por favor, licenciada. Gracias, Leslie. Pues, buenos días, tengan todos ustedes quienes nos acompañan en esta importante sesión del día de hoy. Y a nombre de la Secretaría de Gobernación del INAFED y de su titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, quien el día de hoy no le fue posible acompañarnos en esta sesión, y les deja un saludo afectuoso y el agradecimiento y reconocimiento a nuestros colegas del Instituto Mexicano de la Juventud y el apoyo de la Secretaría de Salud para pues exponer este tema tan importante que es la prevención de adicciones. Este tema forma parte del Seminario para el Fortalecimiento de la Política Pública en materia de juventudes, y es nuestro tema 7 de 8, todavía nos resta una sesión.
a la cual, pues bueno, en su momento les haremos la invitación correspondiente. Y este tema que vamos a ver el día de hoy, como ya se comentó, es por demás importante. El consumo de drogas, como todos sabemos, es un problema de salud mental, pero además afecta mayormente a los jóvenes y en consecuencia tiene un impacto en toda la sociedad. Pero pues dándole la bienvenida a la doctora Carmen Torres, pues no le robo más tiempo para que ella nos exponga lo que está haciendo la Secretaría de Salud en torno a este tema, las acciones, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones que está a cargo de ellos. Por supuesto, darle el saludo a la doctora Evalinda Barrón Velázquez también, porque los hemos tenido en diversas sesiones en torno a temas con relación a la salud mental. Y por supuesto el saludo al licenciado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez de parte de nuestro coordinador, y por supuesto licenciado Diego Pérez Villavicencio, el saludo y el agradecimiento de nuestro coordinador. Y sin más preámbulo, le cedo los micrófonos a mi compañera Leslie para continuar con el programa. Buenos días, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la doctora Carmen Torres Mata para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Diego Pérez, licenciada Marina Galicia, ¿no? Obviamente agradezco al licenciado Ignacio Valle, al licenciado también Guillermo Santiago, grandes aliados justamente de esta estrategia, ¿no? Y bueno, un gusto estar con ustedes a través de estos micrófonos y de estas redes. Voy a permitir compartir mi presentación, por favor, ¿me pueden, se logra ver ahí? La vemos perfecto, adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Como bien comentaban, es un tema que ha ido cobrando cada vez más fuerza, más empuje, ¿no? Porque efectivamente el panorama que tenemos en materia de adicciones ha ido en incremento, ¿no? Yo me atreveré a decir que no solamente para nuestros jóvenes, ¿no? Sino para en general toda la población. Cada vez estamos viendo más situaciones de este tipo, ¿no? Y que, como bien comentaban, tiene que ver mucho de la mano con las situaciones de salud mental, ¿no? Entonces, un segundo, ok. ¿Dónde estamos parados? Los datos que ahorita ven en pantalla, ¿no? Realmente son un poquito viejos, pero es nuestra última encuesta que tenemos de datos de drogas, alcohol y tabaco del 2016. Les puedo compartir que ahorita, justo en estas semanas, acaba de arrancar la encuesta nacional de salud mental y adicciones para saber dónde estamos parados, ¿no? A cierta distancia de estos datos, ¿no? Es importante también resaltar que, como bien de comentado ahorita la encuesta, nos habla de drogas, alcohol y tabaco. Muchas veces cuando hablamos de adicciones, generalmente nuestro pensamiento va hacia la marihuana, hacia la cocaína, ahorita que está muy en boga fentanilo, metanfetamina, pero a veces se nos pierde del radar que también alcohol y tabaco son drogas, son sustancias psicoactivas que aunque sean legales, no significa que no confieran un riesgo y un peligro, no solamente para nuestras juventudes, sino para todas las personas en general, ¿no? Y como tal, la droga, el alcohol, el tabaco no es el villano de la historia propiamente. Tiene que ver también ciertos factores, ciertas situaciones que ahorita veremos un poquito más adelante, ¿no? Y sobre todo, cómo nos relacionamos con una sustancia como estas, ¿no? Estoy casi segura que muchos de los que están conectados el día de hoy, ¿no? Tenemos justo una droga en casa y que justo se llama alcohol, ¿no? Tal vez no todos, pero justo que ahorita vienen estas fechas decembrinas, ¿no? Más de uno de nosotros seguramente brindamos en Año Nuevo, ¿no? Con sidra. No por eso es menos riesgoso o menos difícil, ¿no? Esta sustancia, ¿no? Insisto, es legal, pero también confiere un riesgo y tenemos un problema con ello, ¿no? En realidad, justo con el alcohol, de acuerdo a estos datos que comentaba del 2016,
más o menos el 2% de toda la población en México, más o menos en ese entonces, de acuerdo a la población que teníamos, casi 2 millones de mexicanos y mexicanas tenían un problema de dependencia, un problema de adicción, un problema donde les costaba trabajo parar el consumo, buscar ayuda, frenar a pesar de las consecuencias familiares, escolares, sociales, laborales que pudiera tener esta persona. Es importante dimensionar esa parte. Realmente el problema como tal ya de una dependencia, de una adicción, afortunadamente podría decir yo, todavía estamos un poco lejos de ese panorama. Sin embargo, también es importante, ¿no? Sobre todo en alcohol, que es la primera gráfica, que en cuestión de abuso o de consumo excesivo en alcohol, México es uno de los países que consume explosivamente. ¿A qué se refiere eso? Y seguramente más de uno de los que estamos conectados conocemos un caso cercano, ¿no? O incluso en la familia, ¿no? Donde el fin de semana, ¿no? Hay este disparo de consumo, porque ya trabajé toda la semana, porque ya me lo merezco, porque ha sido una semana muy extenuante, muy difícil, muy estresante, ¿no? Y entonces muchas personas agarran viernes, sábado y domingo, ¿no? Para consumir estas grandes cantidades de alcohol y ya el resto de la semana ya no tomo porque tengo que ir a trabajar, pero otra vez se repite este patrón de un consumo explosivo. El hecho de que yo pueda tener mi trabajo de lunes a viernes aparentemente sin afectaciones, ¿no? No significa que no pueda tener un problema, vuelvo a lo mismo, en cómo me relaciono con el alcohol. ¿Cómo estoy viendo el alcohol, por ejemplo, para desestresarme, como una fuga, para manejar emociones que no sé manejar de otra forma, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos un foco rojo, ¿no? Y que, bueno, es importante que revisemos qué está pasando, ¿no? Para hablar de prevención de adicciones, es importante que hagamos también, incluso yo podría decir, una revisión personal. Como servidores públicos, obviamente, tenemos que tomar decisiones en materia pública con la información que tenemos disponible y demás, ¿no? Pero también vale la pena revisar al interior de uno mismo, al interior de la familia, dónde estamos parados para poder entender el fenómeno sin estigma, sin discriminación, sin visiones parcializadas, ¿no? Podemos tener una visión mucho más amplia, insisto, basada en información, para hacer las gestiones que necesitamos desde cada una de nuestras trincheras, ¿no? Cuando hablamos ya propiamente de sustancias psicoactivas, hablando de marihuana, cocaína, tachas, meta, fentanilo, etcétera, realmente las personas que tienen una dependencia, el porcentaje es menor, más o menos para el 2016 era 0.6, aunque sí hay muchas personas que lo usan pero como tal no tienen una adicción o una dependencia, ¿no? Lo usan más en un sentido, digamos, con un consumo responsable, podríamos decir, ¿ok? Y bueno, de acuerdo a estos datos, en la segunda tabla es de 12 a 65 años, más o menos el panorama. Insisto, ahorita está corriendo la encuesta nacional de salud mental y adicciones y posiblemente tengamos algunos cambios con estas cifras, ¿no? Ahora también, uno de los datos importantes que tenemos aquí en la CONASAMA, ¿no? Es cómo ha cambiado el consumo. Es importante también entender que hay nuevas sustancias, hay nuevas drogas, ¿no? O sustancias psicoactivas, que es el nombre al cual me referiré como drogas, ¿no? Porque sustancias psicoactivas abarca una cuestión más amplia, ¿no? Ya ha cambiado el fenómeno de las personas que buscan atención, porque también ha cambiado las sustancias con las cuales inician el consumo las personas, ¿no? Y las cuales también en algunos casos desarrollan una adicción. Esta gráfica es cuántas personas buscan atención por consumo de sustancias y cómo cambia el fenómeno. Insisto, es cuántas buscan atención. Entonces, hay, digamos, cierto cuidado con la información que estoy diciendo. En el 2015, la primera causa para buscar atención en nuestros anteriores capas, que ahora son secosamas, era el consumo de alcohol.
Para el 2021 y 2022, la primera causa para buscar atención es el consumo de metanfetamina, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el inicio del consumo, el mantener el consumo ha ido cambiando. Ya no es el alcohol como tal el problema tan grande como en su momento era. Ahora ya tenemos un problema de metanfetaminas y ha ido cambiando. El alcohol sigue siendo importante, si ustedes ven en la gráfica del 2021, sigue siendo la segunda sustancia psicoactiva por la cual las personas buscan atención, buscan tratamiento, ¿no? Entonces, es importante cómo está cambiando este fenómeno. Ahora también, las personas que buscan atención propiamente, no todas las personas buscan, o más bien tienen como tal criterios de dependencia, como tal no tienen en muchas ocasiones un criterio de adicción. Muchas veces las personas están abusando de la sustancia, ¿no? O quieren hacer un consumo responsable y también por eso los números, insisto, pueden ser un poco engañosos, ¿ok? Entonces, también es importante hacer notar que los servicios que tenemos en la Secretaría de Salud no solamente es para la persona muy severa o muy grave que requiere un tratamiento porque ya tiene como tal una adicción a una sustancia, ¿no? Pueden acercarse a los servicios que tenemos para disminuir su consumo, ¿no? A lo mejor no lo quieren quitar, pero si quieren bajar ahí el consumo, se vale buscar esta atención, buscar esta ayuda, ¿no? O incluso en muchas de nuestras unidades, ¿no? También damos apoyo o asesoría para, como padres, madres, adultos responsables de un niño, una niña, un adolescente, un joven, una joven que está en desarrollo, saber cómo abordar estos temas, ¿no? Y que podamos entrarle a este tema de adicciones, ¿no? Una parte importante y que creo que es fundamental y que por eso ahorita la licenciada Alma Esquivel nos comentaba, ¿no? El problema de consumo de sustancias, el problema de adicciones tiene que ver con salud mental. Las situaciones que hemos vivido en los últimos 5 o 6 años han sido muy complejas. Desde un terremoto de hace 6 años, ¿no? Desde una pandemia, desde ahora el huracán, las zonas afectadas que están en Guerrero, ¿no? Desde ahora que también está esta parte de las redes sociales, la inteligencia artificial, el mundo que tenemos en una situación tan cambiante, es difícil en estos momentos ser joven. Yo diría que simplemente ser persona, porque también como adultos a veces uno resbala, ¿no? Porque tenemos que ir aprendiendo a una velocidad muy acelerada, ¿no? Con nuestros y nuestras jóvenes no es nada fácil ser en estos momentos, desarrollarse, ¿no? Crecer, madurar, tener elecciones de a qué escuela, a qué carrera, qué trabajo, cuál es mi plan de vida, la vida de pareja, familia, etcétera, ¿no? Entonces, son situaciones complejas que todos los que estuvimos aquí lo pasamos, ¿no? Pero los retos que tienen en este momento nuestras juventudes son diferentes a las que nosotros tuvimos. Retos siempre va a haber. El problema yo creo que de ahora es que los retos que enfrentan nuestros jóvenes van a una velocidad mucho más incrementada, ¿no? Insisto, por las redes, por muchas cuestiones que van de la mano, ¿no? Y que es importante el acompañamiento que podemos tener desde las familias, desde las comunidades, pero también desde las instituciones públicas para el desarrollo óptimo de nuestras juventudes, ¿no? Nada más ahí podría hacer un paréntesis. Recordemos que cuando hablamos de juventudes, hablamos de una población muy amplia, que va desde los 12 hasta los 29 años de edad, ¿no? Eso implica adolescencia y este cachito de juventudes donde dejo de ser estudiante y tengo que empezar a tener un desarrollo profesional, laboral, etcétera, ¿no? Con todas estas situaciones que ahorita comentamos y que seguramente hay muchas más, pues es normal, ¿no? Y aparte es muy difícil vivir sin estrés, sin la presión que tenemos y las exigencias, no solamente propias, sino del entorno. Muchas veces se nos exige, ¿no? Que ya a cierta edad tengamos un panorama muy claro de a dónde nos queremos enfocar y eso es
realmente un reto bien difícil, ¿no? Por ejemplo, pensando en nuestros jóvenes 17, 18 años que tienen que hacer una elección de una carrera para lo que me voy a dedicar toda mi vida, es una decisión compleja, ¿no? Insisto, sé que la tomamos en su momento, ¿no? Pero también las carreras que en este momento se ofertan, afortunadamente, son mucho mayores y también eso aumenta la complejidad de cómo elegir, ¿no? Es normal también sentirse presionado, incluso triste, decaído, ¿no? Pero no es normal cuando estas emociones, estos sentimientos se intensifican y se prolongan, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la tristeza, ¿no? Si hoy tuve un mal día, si hoy no salieron las cosas como yo quería, etcétera, pues es normal que hoy me sienta triste y a lo mejor llegue a la casa y me ponga a llorar porque fue un día realmente terrorífico, ¿no? Pero mañana pues ya retomamos, repensamos qué podemos componer, etcétera, ¿no? Y seguimos adelante, ¿no? ¿Qué no sería normal? Que esta tristeza se prolongara 2, 3 semanas, ¿no? Y además ya empezar a interferir con mi día a día, con mi higiene, con mi sueño, con mi alimentación. Ahí ya se está complicando la situación, ¿no? Y muchas veces nuestros jóvenes expresan este sentir de incomodidad, de malestar, pero muchas veces les cuesta trabajo identificar qué emoción. A veces a nosotros como adultos incluso nos cuesta trabajo admitir que puedo estar ansiosa o que puedo estar triste. Simplemente a veces sentimos como que me siento mal, pero nos cuesta trabajo ponerle un nombre, ¿no? Incluso si yo ahorita abro el micrófono y le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cómo estás? En automático me van a decir bien, aunque esa persona haya acabado de chocar, esté atendiendo ahorita una junta, más aparte esta reunión, etcétera, pero lo tenemos tan mecanizado que a veces nos cuesta trabajo revisar realmente cómo estoy. Y sobre todo, si yo, ahorita ustedes me preguntan cómo estás y les digo mal, se quedarían así de, ¿qué le digo? ¿No? Nos cuesta trabajo manejar nuestras emociones. ¿Por qué hablo de emociones? Porque tienen que ver mucho con las acciones o las posibilidades que tenemos de hacer en materia de prevención de adicciones. Es importante entender que la prevención de adicciones puede empezar incluso desde antes que nazca ese bebé, ¿no? Desde ahí podemos hacer prevención de adicciones. Cuando yo digo esto, generalmente muchas personas dicen, a ver, ¿cómo? No entiendo, ¿no? Créanme que podemos hacer prevención de adicciones incluso cuando se está conformando la pareja. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar los valores, las cuestiones que podemos tener, de compaginar incluso cuestiones de crianza, de religión, de cuestiones económicas, etcétera, ¿no? Porque todos estos factores pueden influir de forma favorable o desfavorable para prevenir adicciones y prevenir también problemas de salud mental. Muchas de las situaciones que se padecen cuando somos adultos, sobre todo los trastornos mentales, comienzan en la niñez, ¿no? Persisten en la adolescencia y continuarán en la vida adulta, ¿no? También muchas situaciones inician en la adolescencia y van a continuar en la vida adulta, ¿no? Entonces, es importante abonar no solamente a la prevención de adicciones, sino abonar a la salud mental de nuestras comunidades, obviamente haciendo un enfoque prioritario a nuestras infancias y a nuestras juventudes, porque no son el futuro del mañana, más bien son el futuro hoy y lo que hoy sembremos en ellos, ¿no? Nos ayudará para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, estamos con una deuda importante al respecto, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de salud mental que enfrentan nuestras juventudes? Pues pueden ser muy diversos, desde problemas académicos, en cuestión incluso de accesibilidad, ¿no? En cuestiones de que haya posibilidades de continuar los estudios a nivel secundaria, preparatoria o universidad, ¿no? Y que ello también implica un reto por el rendimiento, por la ansiedad, por incluso a veces no saber cómo estudiar. Sé que parece como pues, ¿cómo es posible? No, realmente podría decir que muchos no sabemos leer o no sabemos estudiar cuando implica un esfuerzo, ¿no? Y entonces también ahí tenemos que hacer un acompañamiento
insisto, desde las familias como el núcleo esencial de esta sociedad, ¿no? También podemos tener problemas de salud mental cuando tenemos dificultades en nuestras relaciones interpersonales, cuando tenemos timidez o cuando no sabemos socializar, cuando incluso no podemos poner límites o poner frenos, ¿no?, a situaciones que nos rebasan. Vuelvo a lo mismo, podría casi asegurar que más de uno de los que estamos aquí presentes incluso nos cuesta manejar los límites en el ámbito laboral. Muchos de ustedes y incluso una servidora podríamos decir que a veces trabajamos en fines de semana, en horarios que no son adecuados o óptimos, porque a veces nos cuesta trabajo limitar esa parte laboral, porque a lo mejor muchos de nosotros somos muy responsables y demás, pero también tenemos que cuidar nuestra salud mental. No podemos ser farol de la calle y oscuridad de la casa. Tenemos que empezar por nosotros mismos para poder llevar esta información, estas estrategias, estas acciones hacia otras personas, ¿no? También una de las situaciones que tenemos en problemas de salud mental en nuestras juventudes son depresión, intentos de suicidio, ansiedad, ¿no? Conductas agresivas, insisto, dificultad para solucionar problemas y nuestros jóvenes o a generar un problema con el consumo de sustancias. Decía al inicio del alcohol, ¿no? Si yo soy un adulto que no sé manejar el estrés, ¿no? Laboralmente, familiarmente, etcétera, las exigencias, ¿no? Y a lo mejor yo ahorita para tener esta presentación, porque me cuesta mucho trabajo hablar en público y me pongo muy nerviosa y me trabo y se me olvida lo que voy a decir, ¿no? Necesito una copa para relajarme y poder hacer este trabajo, ¿no? Pues si hoy solamente tengo esta presentación, a lo mejor no hay mucho problema. Pero si mi modus vivendi es hacer presentaciones y destino esto 2, 3 veces al día, 5 días a la semana, pues ya no fue solo una copa, ya fueron muchas copas. Entonces ahí el alcohol está haciendo una función para manejar mi ansiedad frente al público y no es una estrategia saludable. Al final del día y a la traducción después de cierto tiempo, se va a complicar y voy a tener muy posiblemente un problema con el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, es por eso que hablo de depresión, que hablo de ansiedad, porque en muchos escenarios puede ser un detonante para tener un problema de consumo de alguna sustancia, ¿no? Y a lo mejor algunos dirían, ay, pues no te dediques a esto, pero si es lo que me gusta, entonces tendría que tener otras estrategias saludables, ¿no?, que me ayuden a hacer lo que me gusta, como en este caso es el día de hoy, estar en charla con ustedes, ¿no? Pero, pues que no sea el mecanismo, el alcohol, para sobrellevar mi ansiedad, ¿no? Con nuestros chicos y chicas sucede algo muy parecido. Muchas ocasiones es lo que les ayuda a sobrellevar, sobre todo, por ejemplo, en eventos sociales, ¿no? En situaciones, en una fiesta, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcohol en general desinhibe, ¿no? Y entonces dejo de pensar, ¿no? Dejo de estarme preocupando por qué va a decir, cómo lo va a decir, etcétera, ¿no? Y entonces puede ser un gancho muy fácil, ¿no?, para tener un involucramiento con el alcohol, ¿no?, para esa situación, ¿no? ¿Qué otras situaciones en problemas de salud mental podemos tener con nuestras juventudes? Y yo creo que esa parte es fundamental. La relación que tenemos con papá, con mamá o con los adultos responsables, ¿no?, desde incomunicación, es decir, que yo no puedo tener la confianza para hablar de drogas, ¿no?, de sexo o de N cantidad de situaciones que me preocupan, que desconozco, que quiero información, pero que muchas veces como adultos tomamos un rechazo completamente, ¿no? Y entonces nos alejamos realmente, ¿no?, de nuestros hijos e hijas o de los adolescentes o de los jóvenes que estamos alrededor de ellos y ponemos nosotros mismos una barrera en lugar de crear realmente una red de confianza, una red de escucha, ¿no? Y también llevarlos a un pensamiento crítico de entender por qué sí, por qué no, por qué mi postura incluso de no, no me gustan las drogas, eso está mal, etcétera, ¿no? O las relaciones sexuales, la situación que sea, ¿no? Pero tenemos que partir desde un diálogo, teniendo la apertura para también escuchar.
nuestros y nuestras adolescentes, y lo enfatizo así, ¿no? Tienen voz y voto, y a veces nos cuesta trabajo como adultos entenderlo, ¿no? Visibilizarlo y darles ese derecho que tienen. Nosotros no tendremos que darles la oportunidad. Ellos tienen el derecho de expresarlo y ejercerlo para decirnos las cosas, o incluso cómo les gustaría que fueran las acciones, los programas, incluso en materia de adicciones o en materia de sexualidad, que requieren, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos fundamentales que hemos entendido y trabajado justo con el Instituto Mexicano de la Juventud, ¿no? El poder escuchar a nuestras y nuestros adolescentes. Ahora, también como problemática, muchas ocasiones en la familia, lejos de ser un entorno de seguridad, llega a ser un entorno de peligro. Y cuando me refiero a violencia, no me refiero solamente a la violencia física, ¿no? A los golpes, a las nalgadas. Puede haber violencia desde la violencia económica, desde la violencia de no tener la satisfacción de todas mis necesidades básicas de alimentación, vestido, casa, educación, ¿no? Hasta la violencia psicológica, hasta la violencia que veo yo, por ejemplo, de mis padres peleando, ¿no? Entonces, son situaciones que también pueden ser un factor determinante, ¿no? En la salud mental de nuestras juventudes y uno de los factores de riesgo para iniciar un consumo de sustancias, ¿no? También no nos podemos ir al otro lado. Te decía que a veces adultos podemos ser muy estrictos en algunas cuestiones en casa, ¿no? Y alejarnos y aumentar esa brecha de comunicación, ¿no? Pero también el irnos al otro lado, el volverme el mejor amigo de mi hijo, de mi hija, ¿no? O del adolescente o del joven que tengo a mi lado, ¿no? Sin normas, sin reglas, sin límites, tampoco es la respuesta. Tenemos que tener la suficiente laxitud para tener una escucha, un entendimiento, una comunicación, pero también la suficiente firmeza de manejarnos dentro de ciertos parámetros, perdón, porque las reglas, las normas son lo que finalmente nos permite convivir como sociedad, y eso lo aprendemos desde el núcleo familiar. Si esto no lo entendemos desde casa, pues obviamente me voy a pasar el alto, ¿no? O las reglas sociales las voy a estar transgrediendo porque desde casa no lo pude aprender como tal, ¿no? También en las juventudes, pues obviamente empiezan estas relaciones de pareja, ¿no? Donde se vive tan intensamente el amor de mi vida, ¿no? Y en muchas ocasiones puede desencadenar, ¿no? Incluso un cuadro depresivo por alguna situación así. También las juventudes en muchas ocasiones llegan a tener problemas de alimentación, anorexia, etcétera, ¿no? Y problemas de imagen, que también tiene que ver con lo que comentaba al inicio en esta cuestión de las redes, de los cambios que tenemos en este mundo tan rápido, ¿no? Porque van buscando también su identidad, su seguridad, su autoestima, su sentido de pertenencia, ¿no? El problema es que a veces lo que ya es hoy vigente, mañana ya no es, ¿no? Y entonces es complicado también para ellos toda esta parte, ¿no? Les decía, ¿por qué empezar en prevención de adicciones, en prevención de los problemas de salud mental desde lo más temprano posible, ¿no? Porque muchas de estas situaciones que yo comentaba ahorita, por ejemplo, de la situación de violencia, la falta de reglas, de límites, empezamos desde que empezamos incluso a caminar, ¿no? Desde los 12 meses, 18 meses que empieza ese niño, esa niña, ¿no? Si no tenemos claro pautas de crianza efectiva, ¿no? Va a ser complicado, ¿no? Que yo a los 12 años, ¿no? Quiera marcar límites. No es imposible, pero va a ser mucho más complicado, mucho más complejo la situación, ¿no? Muchas de las situaciones que viven nuestros niños y niñas van a afectar también su rendimiento en general académico o su aprendizaje. Y no porque tengan un problema de inteligencia, ni mucho menos, sino si yo vivo una situación de violencia, ¿no? Y me están enseñando las multiplicaciones, pues es difícil que yo vaya a la escuela en las condiciones óptimas para tener un aprendizaje óptimo en lo que yo quiera y un desarrollo en un futuro, ¿no? De un trabajo, de una profesión, etcétera, ¿no? Muchas de estas situaciones
en relación a los límites, a crianza, etcétera, ¿no? Pueden también desencadenar desde pocas habilidades sociales, situaciones de agresividad, ¿no? Y obviamente me puede generar problemas cuando somos adultos porque pues no sé trabajar en equipo o la cuestión de los límites, de horarios de entrada, salida, reglas, límites, etcétera, me va a costar trabajo, ¿no? Y bueno, obviamente es mucho mejor invertir en prevenir que en tratar los problemas de salud mental. Es un gasto impresionante lo que se puede destinar a la atención ya propiamente, ¿no?, de los trastornos mentales, no solamente para nosotros como instituciones de gobierno, sino realmente para incluso las familias. El costo mental, sobre todo, de las mujeres que en muchas ocasiones son cuidadoras de, obviamente se incrementa y el gasto bolsillo, el gasto de las familias dedicadas a atender a los transportes, etcétera, es mucho mayor. En realidad, la apuesta fundamental tiene que ser a la prevención y de ahí surge la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, que les hablaré un poco más adelante, ¿no? Retomando lo que les decía, ¿por qué tenemos que invertir sobre todo en niñas, niños y adolescentes? Sobre todo porque en las infancias, ¿no?, hablando de edades muy tempranas, ¿no?, podemos empezar a tener algunos problemas de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Ya en la adolescencia, obviamente, en una cuestión mayor social, etcétera, ¿no?, pues el inicio del consumo de sustancias, ¿no?, y ya en las juventudes, en los adultos, ya tenemos la presentación de otras situaciones un poco más, ¿no? Aquí les quería mostrar esta parte que creo que es importante y que muchas veces dejamos, ¿no? Las situaciones adversas que puede vivir un niño, una niña en su entorno, ¿no? Sobre todo, insisto, en el ámbito donde debería de ser cuidado, protegido, alimentado, etcétera, ¿no? Y que muchas situaciones de ellas pueden influir de forma importante para que en la adolescencia, en la juventud o en la adultez podamos tener un problema de salud mental, ¿no? Aquí englobando, pues obviamente los problemas de disfunción familiar. Si papá o mamá tienen un problema de consumo de sustancias, es muy probable que tengamos alguna situación de salud mental, ¿no?, en la adultez. Esto incrementa el riesgo comparado con personas que no tienen papás con consumo de sustancias, ¿no? Si tienen conducta criminal, papá y mamá, ¿no?, pues también se incrementa que tengamos un problema. No forzosamente me va a dar lo mismo. O sea, si mi papá y mi mamá tienen un problema de consumo de sustancias, no forzosamente yo voy a tener un problema de consumo de sustancias. A lo mejor yo desarrollé depresión o un problema de ansiedad o alguna otra situación, ¿no? O sea, no es lineal, muchas veces puede darse muchas situaciones, ¿no? Si somos testigos de violencia intrafamiliar, puede que inicien algunos problemas de salud mental en la infancia, en la adolescencia o incluso en la adultez. Maltrato, ¿no?, desde abuso físico, desde ser negligentes o abuso sexual, que en México es uno de los países en el mundo que tenemos una tasa importante de abuso sexual en niñas y niños. Entonces, es una situación también que va a repercutir en cualquier momento de la vida de esa persona, ¿no? Si ya tenemos otras situaciones como que fallece papá, mamá, o divorcio, otras situaciones, ya es, digamos, no es que no sea grave, ¿no? También es grave, pero es mucho menos difícil que las situaciones previas y que en México, no me dejarán mentir, muchas situaciones que se viven en las familias, ¿no?, todavía son entornos bastante violentos, no solamente como sociedad, sino, insisto, en el núcleo familiar, ¿no? Ahora, basado con todo esto, justo les comentaba que se inició desde el 2019 la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones como un esfuerzo y una plataforma consolidada de diferentes dependencias a nivel federal, pero no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal y municipal, para atender la situación del consumo de sustancias, la prevención del consumo de sustancias y los problemas de salud mental desde todas y todos. No es una situación que le competa completamente a salud, ¿no?
ni a INJUVE, ni en la FED, las situaciones que tenemos en diversas materias tienen que ver no solamente con cuestiones, por ejemplo, de crianza o que salud se haga responsable de la atención únicamente, ¿no? Sino es la suma de esfuerzos desde cada uno, desde nuestra trinchera, ¿no? Desde donde nos toca, para abonar a nuestras infancias y nuestras... Se ha hecho en este gobierno y en gobiernos anteriores, ¿no? Pero en este gobierno se ha hecho de una forma diferente, sobre todo en el marco del respeto de los derechos humanos, ¿no? Y como les decía, no es solamente el villano de la historia, la metanfetamina, el fentanilo, la droga, etcétera, ¿no? El alcohol, el tabaco. Por aquí mencionaba, ¿no? Incluso el tiner, el aguarrás, el pegamento, efectivamente, ¿no? Hay un consumo de estas sustancias también, ¿no? Sino las situaciones que van a estar alrededor y que van a influir en que podamos hacer una estrategia de prevención o que puedan ser factores de riesgo para iniciar el consumo o para que se convierta en un problema el consumo de sustancias, ¿no? Y que tiene que ver, como yo lo comentaba, con violencia, con marginación, con pobreza, con accesibilidad a servicios, con otras variables, ¿no? Que como servidores públicos tenemos el compromiso de hacer lo necesario, ¿no? Para buscar la salud, que en general, ¿no? No solamente la salud física, sino también la salud mental, incluso la salud social, podría decir, ¿no? En cuestión de accesibilidad, de servicios, etcétera, que abone a esta estrategia de prevención, ¿no? Por un lado, desde esta parte, ¿no? Hay esta cuestión de que la oferta, pues ahí se encargan las instancias como tal de seguridad, ¿no? Lo que Sedena, CEMAR, etcétera, ¿no? Que ellos van tras justo la cuestión de decomisos, la delincuencia organizada y demás, ¿no? Pero por el otro lado, la cuestión de demanda, es decir, de todos estos factores que yo comentaba, de accesibilidad, pobreza, violencia, etcétera, ¿no? Ahí sí le tenemos que entrar todos, porque uno solo no puede. Y cuando empezamos esta estrategia y cuando nos sentamos con diferentes dependencias, ¿no? Veíamos que todos, de cierta forma, abonaban a la prevención de adicciones, a la prevención de problemas de salud mental, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones era un poco desorganizado o, ¿cómo decirlo?, como desconectado, ¿no? Y lo que nos sucedía en muchas ocasiones es que todos incidían en algún espacio, ¿no? En conjunto, y digamos el espacio de al lado no había nadie, ¿no? Y entonces es ahí donde es la fortaleza de esta estrategia, el poder generar una sinergia entre instituciones y poder tener una mayor cobertura. Insisto, entender que a pesar de, por ejemplo, de yo trabajar en Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? O trabajar yo desde Secretaría de Educación Pública, son situaciones que me competen esta cuestión de prevención de adicciones, ¿no? Actualmente tenemos de diferentes instituciones a nivel federal que están colaborando con esta estrategia a través de los programas que ya tienen vigentes, ¿no? Por ejemplo, INJUVE, que ahorita, bueno, justo estamos en este seminario de juventudes, ¿no? A través de las estrategias que ya tenían de territorio joven, Dilo Fuerte, el programa de brigadas en todo el territorio nacional, a través de ellos justo empezamos a trabajar con capacitaciones, con llevar información de joven a joven para hablar de estos temas y empezar a trabajar en el territorio que es donde se necesita, ¿no? De ahí también, en particular con INJUVE, surgió esta parte también de contacto joven, que seguramente ya muchos de ustedes conocen o que ya habrá presentado el Instituto Mexicano de la Juventud, ¿no? Como una necesidad de atención, de escucha, de orientación o de canalización a las juventudes en problemas de adicciones de salud mental, de sexualidad, etcétera, ¿no? Pidiendo la información de joven a joven.
muchas veces en una visión de adulto, ¿no? Y que seguramente en muchas ocasiones nos cuesta trabajo entender esa parte, ¿no? Yo pienso que lo que le conviene a los jóvenes es esto, ¿no? Dejando de lado la escucha realmente que debemos de tener hacia ellos, ¿no? Pensando que yo como adulto yo lo sé todo, digamos, ¿cómo voy a poner a conversar con un adolescente, ¿no? Cuando en realidad podemos aprender de todas y todos, incluyendo el escuchar sus necesidades o el cómo consideran que podemos fortalecernos o mejorar las acciones que tenemos desde gobierno, ¿no? Por eso insisto, la verdad es que el trabajo con INJUVE nos ha ayudado mucho a entender esas cuestiones, ¿no? Y que espero que este seminario justo haya fortalecido esa parte, ¿no? De visibilizar y el empoderar a nuestras juventudes. Desde esta coordinación federal que comentaba de las diferentes dependencias, ¿no? También se trabaja con los estados a través de la creación de mesas de trabajo, donde cada mesa está liderada por sector salud. Sin embargo, se convoca a todas las dependencias estatales, ¿no? Que quieran colaborar o que quieran participar a través de los programas ya vigentes en sus territorios, ¿no? ¿Esto por qué? Porque también entendemos que las comunidades, los consumos incluso, las poblaciones o las cuestiones culturales pueden variar de territorio a territorio, de estado a estado, y es por eso que se les acompaña en el proceso a los estados en cómo pueden favorecer de acuerdo a las necesidades que tengan estas actividades, estos programas, etcétera, ¿no? También es importante señalar que dentro de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, y bueno, más bien dentro del marco del modelo de salud mental y adicciones, se han hecho diferentes actividades y acciones para favorecer esta prevención en materia de salud mental y adicciones, ¿no? Desde las modificaciones a la ley para el control del tabaco, que ya fueron desde el año pasado, ¿no? Desde también cambiar esta visión y que yo creo que muchos todavía se tiene esta visión de adicción o droga es igual a adicto, adicto es igual a anexo, ¿no? Y que tenemos que romper completamente esa idea, ¿no? El consumo de drogas no es igual a que haya una adicción, ¿no? Algunas personas pueden, bueno, muchas personas pueden tener un consumo responsable sin que se convierta en una adicción, ¿no? La palabra adicto, lejos de ayudar, nos estigmatiza, nos discrimina y nos aleja realmente de las personas, ¿no? Y los anexos, que en realidad el nombre correcto debería ser centros de rehabilitación o establecimientos residenciales, existen, pero no es la estrategia ni es la solución para las personas que tienen un consumo de adicciones. Se debe de priorizar la atención ambulatoria, la atención en nuestros ecosamas, ¿no? Hablando del sector de salud. Y estos espacios, nada, por 3, por 6 meses, con cuidados las 24 horas, deben ser estrategias para los menos. Realmente estos espacios en muchas situaciones son más una situación de peligro para la salud mental de las personas que están internadas que realmente una fuente de rehabilitación, ¿ok? Estos espacios hay muchos de ellos están regulados, pero las personas que se benefician de estos centros de atención a las adicciones, de estos establecimientos residenciales, son las menos. Volviendo a la pirámide que les enseñaba al inicio y que la dependencia o la adicción en general es así, ¿no? Doctora, De esos dos, perdón. perdón, doctora, la perdimos un momento y no logramos escuchar bien. Ok, voy a apagar mi video para que no se Sí, interrumpa mi audio, ¿ok? gracias. Perdón, ya saben que las redes
no tienen a veces palabra. Muchas gracias. Comentaba, ¿no? Retomando esta parte de la pirámide, ¿no? Que decíamos que más o menos 2 millones de personas, hablando de alcohol, ¿no? Tienen una adicción al alcohol, ¿no? No significa que los 2 millones de personas tengan que acudir a un anexo o un establecimiento residencial, ¿no? Tenemos que cambiar ese chip, tenemos que cambiar, perdón, esa idea. La gran mayoría de las personas que tienen un problema de adicción se van a beneficiar más de estrategias de atención en su comunidad y de forma ambulatoria, es decir, que vayan a los ecosamas o a los CIJs que tenemos en todo el país, más que llevarlos a un anexo, a un establecimiento. Porque en muchos de ellos, en muchos establecimientos, obviamente no en todos, pero sí en muchos, pueden ser más un peligro para la salud mental de las personas que están ahí internadas que realmente un beneficio que ocasione que la persona deje de consumir por un tiempo prolongado, ¿no? En muchas ocasiones, y no me dejarán mentir, ¿no? Incluso les podré decir, échense una revisión a los periódicos, ¿no? En muchas ocasiones estos lugares son lugares donde violentan, donde encierran, donde hacen trabajos forzados a las personas, ¿no? Donde los agreden físicamente, mental, sexualmente, incluso, ¿no? A las personas que están internadas. Realmente los que funcionan bien son los menos, ¿no? Y desde la CONASAMA tenemos un directorio de los establecimientos residenciales digamos, que nosotros revisamos, ¿no? Y que pueden tener un servicio de mejor calidad o en condiciones mucho más óptimas, ¿no? Sin embargo, insisto, la atención de las adicciones, la atención de los problemas de salud mental, tenemos que priorizar que sean de forma ambulatoria, es decir, a través de los ecosamas y a través de los CIJ o de las unidades de salud que tenemos en general en todo el país. De ahí también que obviamente las personas se tienen que tratar de forma, no solamente en materia de salud, sino en materia de servidores públicos. Tenemos que cambiar este chip de, pues voy y yo sé lo que te conviene y te encierro porque es por tu bien, ¿no? Porque las personas, aunque tengan un problema de salud mental, aunque tengan un consumo de sustancias, tienen derechos y debemos de respetarlos, ¿no? Y pueden tener una decisión informada sobre las pautas o rechazar incluso el tratamiento. Un ejemplo que podría poner y que tuvimos seguramente muchos recientemente es COVID. Muchas personas con COVID, su nivel de oxigenación necesitaba que los tuvieran que entubar, ¿no? En los hospitales, ¿no? Sin embargo, se les pedía un consentimiento informado para que dieran su visto bueno de que le iban a entubarse, ¿no? Muchos decidieron que no y es válido. Entonces, las personas con un problema de salud mental o un consumo de adicciones no tendrían por qué decidir de forma diferente, ¿no? Como médicos pudimos ampararnos en COVID y hubiéramos dicho, ay, pues no me importa, yo sé lo que conviene, vale, y te voy a entubar. No, no. Además de las cuestiones legislativas que también son importantes y que se hicieron también en materia de la Ley General de Salud, pues obviamente las estrategias de prevención, que como comentaba son parte fundamental de la EMPA, de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, donde participan todas las dependencias porque nos toca a todos, ¿no? También capacitación a docentes, a personal de salud, a servidores públicos, como lo estamos haciendo el día de hoy en esta materia, ¿no? Por ejemplo, específicamente con docentes, y seguramente a través de las redes sociales, sobre todo de Facebook, tenemos un seminario cada martes donde se da información en general sobre el consumo de sustancias, no solamente para docentes, sino también para padres, madres o adultos responsables de niños, niñas, adolescentes, juventudes, en esta materia, ¿no? Y que es parte fundamental de romper esas barreras, esos mitos, esos tabús y empezar a hablar de estas cuestiones, ¿no?
También, obviamente, toda esta capacitación lo que busca es la ampliación de los servicios, es decir, generar espacios de atención cada vez más cercanos a la comunidad y que no se requiera un desplazamiento de 3, 6, 9 horas, ¿no? Para poder tener una atención para esto, ¿no? Realmente la prevención de adicciones, además de las acciones como gobierno que podemos tener, tenemos que enfocarnos también en la promoción de la salud y en la generación de hábitos de vida saludable, que muchos de nosotros cuando vamos al médico nos los dicen y a veces lo echamos en saco roto, ¿no? Pero que desde ahí empezamos, el hacernos responsables de nuestra salud, de nuestro sueño, de nuestra alimentación, de nuestra actividad física, etcétera, y que es a donde tenemos que llevar a la población en general, ¿no? Hacerse responsable de sus acciones en materia de salud y, insisto, generar estilos de vida saludable que nos ayuden, no solamente para la prevención de adicciones, sino para la prevención de diabetes, de presión alta, y de muchas otras condiciones que en México tenemos un serio problema, ¿no? Y los hábitos de vida saludable no es ningún hilo negro que parte desde la... Doctora, ya la dejamos de escuchar. Sigue actividad con nosotros. física, desde una alimentación, desde medidas de higiene. Doctora, ¿sigue ahí? Aquí estoy. La dejamos de escuchar otra vez. Perdón. No se Es preocupe. que la red de aquí de la oficina es un poco caótica. No sé si Perdón. guste que la ayudemos Decía, a proyectar. si me ayudas, a lo mejor eso mejora. Sí, sin problema. Un momento, por favor. Claro. En lo que pone en la diapositiva, digo, puedo continuar esta parte, ¿no? Insisto, los hábitos de vida saludable no es otra cosa que las recomendaciones que habitualmente nos dan nuestro médico general, ¿no? Y que, insisto, muchas veces desechamos y que a veces dejamos por alto aspectos que son fundamentales, ¿no? Desde alimentarnos a nuestras horas, desde hacer ejercicio, incluso desde dormir. Las horas que nos tocan. Muchos de nosotros a veces por las cuestiones laborales o de casa, ¿no? O familiares, etcétera, ¿no? Lo primero que transgredimos es la parte del dormir y eso también desencadena situaciones, ¿no? De Creo que seguimos presentando problemas técnicos mal con el... manejo del estrés o una situación en el sueño. A ver, dame un segundo. ¿Me siguen escuchando? Ya le estamos escuchando, sí. Perdón, déjame, voy a conectar desde otro dispositivo. Ok. A ver si con eso mejoramos esta parte. Denme un segundo. Sí, adelante, doctora. Un momento, por favor, en lo que terminamos de volver a conectar a la doctora Carmen, quien ya se está incorporando en este momento. ¿Me escuchan? La escuchamos bien, doctora. Adelante. Perfecto. Perdón, es que les comento que acá luego la red en la oficina es un poco complicada. Este, pero bueno, ¿me puedes dar la siguiente?
¿Otra más? Ahí, perfecto, ¿no? Entonces comentaba que también a muchos de nosotros llegamos a transgredir nuestra parte de alimentación, de sueño incluso, ¿no? Menospreciándolo, dejándolo de lado, cuando en realidad muchas veces puede ser uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Para rendir, para tener un buen ánimo, incluso les podré decir que para la cuestión de la memoria, incluso hasta del peso, ¿no? Cuando dormimos se consolida la memoria, es decir, es como el almacenaje, ¿no? E incluso personas que duermen menos tienen más problemas de sobrepeso y de otras situaciones del corazón y demás que las personas que duermen de forma regular o óptima, ¿no? Entonces es importante esa parte, ¿no? Y entre otras situaciones, insisto, cuando hablamos de prevención de adicciones, no tenemos que generar un hilo negro o sacarnos algo súper innovador. Realmente son las cuestiones a veces básicas y es retomar desde las cuestiones primordiales, ¿no? Como decía en un inicio, desde crianza, ahorita que estamos viendo los hábitos de vida saludable, etcétera, ¿no? Para que desde los núcleos familiares, desde las comunidades, se gestione pautas necesarias y acciones necesarias para hacer esta prevención en temas de salud mental y adicciones como tal, ¿no? Siguiente, por favor. Como servidores públicos, como tomadores de decisiones, ¿no? Tenemos que privilegiar estas intervenciones comunitarias, sobre todo en poblaciones que pueden ser de exclusión social o de marginalidad. Volvemos a la parte que decía de accesibilidad de servicios, pobreza, violencia, ¿no? Esos pueden ser factores sociales, determinantes sociales que influyan en un consumo problemático de sustancias psicoactivas, ¿no? U otros problemas de salud mental y que se complejiza o se va aumentando, digamos, esta bolita de nieve, ¿no? Con otras situaciones. Por ahí comentaba alguien acerca de la delincuencia. Realmente no hay una relación causal directamente, ¿no? De que una persona que consume directamente se va a ir hacia la cuestión de la delincuencia. Sería una visión estigmatizante como tal, ¿no? En realidad el consumo de sustancias hay que entenderlo que tiene que haber muchas situaciones alrededor sociales, económicas, políticas, etcétera, para que se dé el fenómeno y que recordemos que el consumo de sustancias no es una condición que solamente le dé a las personas de bajos recursos, ¿no? En realidad es una situación que da a mujeres, a hombres, ¿no? Independientemente del estrato socioeconómico al cual pertenezcamos, independientemente de la profesión que tengamos, independientemente de la actividad que tengamos propiamente, ¿no? Incluso madres, padres pueden tener un problema de consumo de sustancias, ¿no? Y entonces es ahí donde tenemos que también ampliar nuestra visión al respecto, ¿no? Obviamente hay ciertos sectores que justo por esa marginalidad, por esa exclusión social, va a ser uno de los factores que puede influir en tener un consumo problemático y es que esas estrategias tienen que ser pensadas también en una inclusión real, no una inclusión segmentada de, bueno, a ti te toca esa mesa y aquí me toca de este lado porque yo no estoy ahí. No, realmente hacer una inclusión verdadera y real, ¿no? Las intervenciones preventivas, como decía, se pueden iniciar desde los sectores más básicos, incluso desde las guarderías, incluso desde los kinders, desde las primarias. Podemos hacer prevención de adicciones ayudando a padres, madres, adultos responsables a hacer una crianza efectiva, libre de violencia. Bien lo dicen, no somos, o más bien los niños no nacen con un instructivo, ¿no? Pero si ayudamos a los adultos a tener mejores condiciones, vamos a favorecer también a esos niños y niñas, incluso laboralmente.
hablando particularmente de las mujeres, ¿no? Pretendemos que en general las mujeres sean profesionistas, exitosas, responsables, dediquen muchas horas al trabajo, ¿no? Pero aparte que sean madres, esposas, hijas, que cumplan el rol de casa, etcétera, ¿no? Pero en la misma cuestión laboral no se les otorga adecuaciones necesarias para cumplir los roles de crianza y demás, ¿no? Entonces, es ahí donde a veces la situación es muy complicada y yo no podría decir, yo no tengo la respuesta a esto, ¿no? Pero creo que si nos involucramos y hacemos adecuaciones, realmente podemos influir en la prevención de adicciones desde cada uno de nuestros ámbitos, porque también la condición económica y social va a influir. Actualmente, papá y mamá tienen que trabajar y a veces dobles turnos y desplazarse 3 horas para lograr un salario digno y cubrir las necesidades básicas de los hijos. Eh, y eso hace que no estén tan presentes a lo mejor en casa para supervisar tareas o para estar en condiciones de estar involucrados directamente con la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco podemos responsabilizar a los padres de toda esta situación, ¿no? Cuando hay otros factores mucho más grandes que ellos para esta cuestión de consumo de sustancias, ¿no? Obviamente, desde las escuelas, insisto, desde el sector salud, tenemos que ver también cómo favorecemos entornos. Por ejemplo, aquí en la CONASAMA tenemos algo que se llama pausa activa. Ya a mediodía, más o menos, hacemos una pausa, quien quiera participar, ¿no? Para desestresarnos, salir al menos 15 minutos, estirar un poco las piernas, los brazos, etcétera, desconectarnos un poco y volver a nuestros entornos laborales, ¿no? Un poquito más activos, un poco más despiertos, ¿no? Para continuar la jornada que tenemos de 8, 10, 12 horas, lo que tengamos, ¿no? Entonces, hay adecuaciones que podemos hacer que pudieran parecer a lo mejor incluso pequeñas, pero pueden ayudar a manejar el estrés y con ello hacemos prevención de adicciones, ¿no? Intervenciones también para prevenir el burnout, ¿no? El desgaste que podemos tener en los entornos, ¿no? Mejoración de autoestima, comunicación, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Y cuestiones también que vuelvo a lo mismo, tenemos que empezar incluso por nosotros mismos, tenemos que reevaluar dónde estamos parados, dónde estamos tomando decisiones para que podamos a la vez, ¿no? También generar cambios en nuestro entorno. No puedo yo ser predicador justo de un tema de salud, en este caso de salud mental, ¿no? Prevención de adicciones, ¿no? Si yo no favorezco, por ejemplo, ¿no? En mis colaboradores de mi área, ¿no? Que también puedan gestionar o adquirir herramientas que favorezcan su salud mental, ¿no? Entonces, para que eso se traduzca también en un mensaje hacia afuera, hacia las comunidades, hacia las acciones que queremos gestar, hacia los territorios, ¿no? Tenemos que entenderlo desde nosotros mismos. Siguiente, por favor. Podemos irnos 2 más hacia adelante. Ahí, no. Otra más adelante, por favor. Ahí, ¿no? Entonces, ya solamente para recordar, pues el cuidado de la salud mental de niñas, niños, adolescentes, tenemos que tener un compromiso de todos. Yo comentaba ahorita, no puedo responsabilizar a los padres y madres completamente, ¿no? A los adultos de que dejen a un niño en supervisión del abuelo o la abuela o la tía, ¿no? Porque pues tienen que trabajar doble o triple jornada en muchas ocasiones. Sería eh, inhumano satanizarlos por esa parte, ¿no? Pero sí tenemos desde nuestra trinchera abrir espacios de diálogo, abrir adecuaciones, abrir eh, formas, ¿no? En donde podamos establecer acciones que favorezcan nuestra salud mental, la salud mental de nuestros colaboradores, pero sobre todo la salud mental de las personas desde los contextos que tengamos, desde las funciones que tengamos, ¿no? De las personas que podamos atender a través de los programas que tenemos a nivel federal, ¿no? Tenemos que también hacer un acompañamiento a las familias, ¿no? Desde muchos sectores, ¿no?
y abonar a trabajar desde las edades más tempranas en habilidades para la vida. Realmente ahí es donde tenemos que echar mano todas y todos para que tengamos una salud en México mental como global, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿a dónde acudir? Yo comentaba hace un rato, ¿no? Acerca de estos anexos y acerca de estos residenciales, ¿no? Que no es la primera puerta, ¿no? Ni la última, es una puerta que debemos de usar siempre y cuando lo haya recomendado un profesional de la salud. Y para eso tenemos los centros comunitarios de salud mental y adicciones, que tenemos más de 300 en todo el país. Los centros de integración juvenil, que hay 120 en todo el país. Y la línea de la vida, 800-911-2000, donde hay un servicio 24 horas, 7 días a la semana, para recibir orientación acerca de la problemática que puedo tener. En muchas ocasiones, insisto, se puede atender de forma ambulatoria en la comunidad, en el núcleo de la familia, y da mejores resultados que segregarlos o apartarlos como tal, ¿no? Muchas veces entorpecemos más un tratamiento. Siguiente, por favor. Les dejo aquí el directorio de las unidades que tenemos. Todavía es la dirección desactualizada, pero los lleva a los directorios de los centros comunitarios de salud mental y adicciones, pero también hay unidades en centros de salud o en otros espacios donde se puede recibir atención en salud mental y prevención de adicciones, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos un directorio de otros servicios que tenemos, no solamente en materia de salud, sino de diferentes programas o acciones comunitarias que podemos abonar para el sentido de pertenencia, para actividades recreativas, actividades culturales, deportivas, ¿no? El link todavía es vigente, entonces podemos encontrar cerca realmente de nuestro entorno donde podemos afianzar estas situaciones, ¿no? Dos más, por favor. Perfecto, gracias. Y bueno, nada más es una pequeña esquematización de las acciones que tenemos en territorio a través de nuestras dependencias federales y los mesas espejo en los estados de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, haciendo prevención de adicciones, aunque pareciera que no estamos hablando de adicciones, y justo de eso se trata. Hablemos de adicciones sin hablar de adicciones, a través de las activaciones físicas, de la mano que lo hemos hecho con CONADE, ¿no? A través de la recuperación de espacios públicos, recuperando parques, mercados, lugares para la cultura a través de SEDATU, ¿no? A través de los semilleros creativos que tiene la Secretaría de Cultura, donde enseña a tocar algún instrumento a niños de diferentes comunidades a lo largo del país, y que justo en 15 días vienen al Auditorio Nacional a hacer una representación de lo que han trabajado todo este año, ¿no? Desde capacitaciones como tal a personal de salud, a las brigadas de INJUVE, etcétera, ¿no? Clubes de lectura que también podemos generar una estrategia comunitaria, a lo mejor en mi colonia, para atraer a los niños, a las niñas, adolescentes, incluso hasta los abuelitos se puede, ¿no? Y a través de eso también hacemos prevención de adicciones. Entonces, realmente las herramientas son muchas. Tenemos que contemplar en qué territorio, en qué momento, hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? De acuerdo a la problemática que tengamos y a los intereses. Estas son algunas estrategias de acuerdo a las necesidades de cada una de las comunidades, ¿no? Pero, por ejemplo, en algún lado hicieron un club de ajedrez, ¿no? Y eso atrajo a la comunidad, pero en otra zona lo que los atrajo a los chicos fue el parkour, ¿no? Y entonces ha sido una estrategia que ha ayudado a alejarlos de este camino de sustancias psicoactivas, ¿no? Y bueno, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias, ¿no? Espero que haya sido de utilidad. Y bueno, devuelvo el micrófono. Muchísimas gracias, Leslie. No tiene nada que agradecer, al contrario, doctora, muchísimas gracias por esta exposición y de igual forma agradecemos mucho el interés de las autoridades
municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Si me permite, doctora, vamos a abrir este espacio de preguntas y hemos llegado a identificar muchas, lo cual nos da muchísimo gusto. Y si me permite, comenzamos con nuestro participante, Alfonso Núñez Vargas, que nos pregunta: ¿por qué siempre que se habla de adicciones, siempre marcamos los parámetros que ya mencionaron: alcohol, marihuana, anfetaminas, etcétera, pero nunca consideran sustancias como el tiner, aguarrás, pegamento o resistol, que también al consumirse causan problemas de adicción? Adelante, doctora. Claro, generalmente lo hablamos más por la prevalencia que existe. Obviamente es mucho más el consumo de alcohol o tabaco que podemos tener que otras situaciones. Sin embargo, coincido con usted, ¿no? También tendríamos que tener en el radar estas sustancias que generalmente se inhalan, ¿no? Y que también causan un problema de adicciones, ¿no? De ahí también es importante lo que comentaba, ¿no? Que cada uno desde nuestras dependencias, ¿no? Podamos hacer énfasis en ayudar, en abonar en esta parte, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de este tipo de sustancias, pues en realidad no se deben de vender a los menores de edad. Sin embargo, pues sí hay lugares o espacios, ¿no? Que transgreden estas cuestiones, ¿no? Al igual que el alcohol y el tabaco, pero sí, deberíamos de tenerlo también en el radar, aunque insisto, generalmente se mencionan las primeras por el mayor consumo de estas sustancias. Muchas gracias, doctora. Continúo con nuestro participante que se identifica como desarrollo social y humano. Tiene 3 preguntas. La primera es: ¿por qué se dice que no hay correlación entre consumo de sustancias y delincuencia? Que un poquito ya nos dio usted una respuesta. Y la segunda es: ¿cuentan con alguna investigación bajo un modelo científico que nos diga cuáles son las causas del consumo de sustancias en jóvenes y qué consecuencias trae consigo el consumo y qué acciones y estrategias se deben implementar tanto para prevenir el consumo y a su vez la atención a los consumidores y o adictos? Perdón, empezando por la primera, sí, digo, realmente los estudios que se han hecho para correlacionar adicción y delincuencia, ¿no? No han como arrojado como esa relación causal que yo comentaba, ¿no? El consumo de sustancias no forzosamente va a generar adicción y no forzosamente va a llevar a una situación delictiva propiamente, ¿no? Ahí, obviamente, hay otros factores que tienen que ver, que pueden favorecer las conductas delictivas. Yo comentaba al inicio, ¿no? Por ejemplo, el manejo de límites, crianza, violencia, etcétera, ¿no? Que son factores que, para decirlo de grosso modo, pueden crear un caldo de cultivo que favorezca que una persona llegue a acciones de delincuencia y demás, ¿no? Pero como tal, solo la droga que sea igual a delincuente, ¿no? No es como tal, ¿no? Tiene que haber otros factores, al igual que prevención de adicciones, ¿no? Generalmente, muchas personas pueden llegar a ser presas, hablando, por ejemplo, de delincuencia organizada, ¿no? ¿Por qué? Porque les dan un sentido de pertenencia, porque los hacen partícipes, tienen voz, tienen una escucha, ¿no? Cuando muchas veces vienen escapando de entornos violentos en casa, de situaciones de abuso sexual, etcétera, ¿no? No es una regla para todos, ¿no? No quiero decir que todas las personas que estén ahí tienen estas características, pero sí pueden ser factores determinantes que vayan influyendo en esa parte, ¿no? Es como la gráfica que les comentaba acerca de la violencia, abuso sexual, maltrato, negligencia, ¿no? Que sí puede ser un factor para un trastorno mental. Entonces, es varias cosas, varias situaciones que pueden influir, pero no solo una cosa como tal, ¿no? Y respecto a la otra, sí, realmente a nivel internacional hay muchos estudios o hay muchos artículos acerca de las causas del consumo de sustancias, ¿no? Que comentaba ahorita, ¿no? Que tiene que ver con determinantes sociales, no es solamente un factor, no es solamente la droga, ¿no? Sino son factores desde índole política, hasta
cuestiones de pobreza, de violencia, de accesibilidad a servicios, etcétera, ¿no? Si me lo permiten, con todo gusto se los podemos compartir a través de los compañeros de INAFED y de INJUVE, ¿no? Para que puedan revisarlo y las consecuencias justo que traen en relación, ¿no? Y que también de ahí surge la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, donde a nivel internacional, y como les comentaba, la apuesta es hacia la prevención en acciones comunitarias, porque si destinamos exclusivamente para la atención, vamos muy tarde y no hay costo ni Producto Interno Bruto que pueda sostener esas actividades como tal en materia de atención. Entonces, la mejor estrategia, como en muchas acciones en materia de salud, es la prevención. Podría decir lo mismo en cuestión de cáncer, en cuestión de diabetes, en cuestión de hipertensión. La mejor apuesta es la prevención. Muchas gracias, doctora. La última pregunta por parte de este participante es, ¿quién nos puede apoyar para la impartición de talleres de prevención de adicciones dirigido a padres? Yo les sugeriría, ¿no? Y ahí es una parte importante. Sé que están personas aquí desde diferentes municipios, desde diferentes comunidades. Parte importante es la vinculación que ustedes pueden hacer en su territorio, en sus zonas, ¿no? Con otros aliados, con otros estrategas fundamentales, ¿no? Que puede ser INJUVE, justamente, ¿no? A través de las brigadas que tiene el INJUVE, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, los ECOSAMAS, los EIJ, ¿no? Que pueden ser las escuelas, que pueden ser SEDATU en el caso, ¿no? Que pueden ser Protección Civil. Dependiendo cada instancia, todos podemos entrarle a esta materia. Específicamente para talleres de prevención de adicciones, yo podría poner a la disposición, ¿no? Si tenemos algún SECOSAMA cerca, puede abonar, ¿no? También los CIJ, ¿no? Hacemos generalmente, parte de sus actividades es impartir charlas de sensibilización, de capacitación a las escuelas, a los padres, incluso en algunos espacios de trabajo, ¿no? Volvemos a lo mismo, tenemos que empezar por nosotros como servidores públicos. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta viene por nuestro participante CP Pablo, que nos comenta: comunicación libre de confianza para tratar los temas, aunque nos duela, pero lo tenemos que decir. Y con relación a drogas, decirlo y atacar la comercialización de estos productos. No sé si quiera dar algún comentario, doctora. Coincido completamente. Parte importante de muchos de estos temas, sobre todo de drogas, de sexo y demás, tiene que ver con el tabú y las dificultades que tenemos nosotros como adultos de hablar de estos temas. Entre más nos informemos, les quitemos el mito y les perdamos el miedo, más fácil podrá ser la comunicación, no solamente entre nosotros como servidores, sino también con nuestras juventudes. Entonces, tenemos que empezar a quitar esa barrera, ¿no? Y también podré decir, a aprender de nuestros jóvenes. Muchas veces pueden saber y darnos lección, más de las que a lo mejor uno quisiera admitir, ¿no? Acerca de estos temas. Entonces, no es una cuestión de, y volver a decir lo mismo, ¿no? Como adulto, yo todo me lo sé. No, realmente no. Tenemos que cambiar ese chip que tenemos y realmente crear un lenguaje más transversal para poder llegar a donde queremos. Muchas gracias, doctora. La última pregunta que hemos llegado a identificar viene por Esli Castillo vía Facebook, que nos pregunta: además de los centros de atención, ¿por qué no se habla de qué está haciendo o qué podrían hacer las autoridades para evitar la distribución de las drogas? Ahí, híjole, como les decía al inicio, ¿no? Esa parte de la oferta, esa parte justo de los decomisos y demás, pues le toca a las instancias de seguridad, ¿no? A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Marina, a Sedena, a la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, creo que la verdad es que sale de mis competencias, de mis conocimientos como tal, ¿no? Pero creo que seguridad, ¿no? Con este enfoque que tiene, ¿no? Son los adecuados quienes podrían decir o responder esta inquietud, ¿no? De qué están haciendo para la distribución de las drogas.
Muchas gracias, doctora, por darle tan puntual respuesta a todas las inquietudes de nuestros participantes. Y antes de dar paso a nuestro cierre, no sé si guste darnos algunos comentarios finales. Pues simplemente agradecer a todos el poder estar aquí el día de hoy con ustedes, ¿no? Lamento de verdad las situaciones de comunicación, pero bueno, esta cuestión de las redes, ustedes lo saben, ¿no? No tienen palabra, ¿no? Obviamente entiendo que esto es como la punta del iceberg. Es muy posible que surjan más dudas, más preguntas. Con toda confianza en la CONASAMA estamos abiertos a un espacio de diálogo, ¿no? Perdón, pero sobre todo lo que comentamos hace rato, ¿no? Perdamos el miedo de hablar de estas cuestiones, ¿no? Perdamos el miedo de entrarle todas y todos. Cada uno desde nuestro granito de arena, mucho o poco, podemos hacer y lo estamos haciendo y seguiremos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Y ahora sí, para dar paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel para que despida esta sesión. Adelante, por favor, licenciada. Gracias, Leslie. Pues por mi parte agradecer esta extraordinaria presentación a la doctora Carmen Torres Mata, que nos hace una, pues, digamos, radiografía del contexto de del consumo de drogas, de la prevención de adicciones, cómo atender el problema, los factores de riesgo, los factores de protección. La estructura o la infraestructura con la que cuenta el sector salud para la atención de este grave problema de salud pública en México. Y pues me quedo con esta parte de que hay que apostarle a la prevención, doctora. Considero que un factor muy importante para lograrlo, por supuesto, que es lo que también mencionaste, la familia, ¿no? El poder lograr hacer una familia funcional, integrada. Creo que este elemento es tan importante, es crucial en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, que por supuesto creo yo que es la parte más importante que hay que rescatar y que hay que estar insistiendo en esta paternidad responsable, en este cuidado integral que requieren los niños, niñas y adolescentes justamente para que su salud mental y emocional, pues bueno, en la adolescencia, que es donde están en esta crisis, que también lo mencionaste, en este sentido de pertenencia, pues que lo encuentren en la propia familia y no con estas posibilidades que están al exterior, como también mencionaste, son muchas las salidas que los jóvenes pueden tomar en esta búsqueda de su identidad. Entonces, pues apostémosle a la familia y por supuesto trabajar en acciones que tengan que ver con estas líneas que tienen que ver la EMPA, la educación, la salud y la comunicación. Entonces creo que aquí los municipios tienen un gran trabajo por hacer en vincular estos programas federales, fortalecerlos a nivel de comunidad, ¿no? Trabajar en ellos. Y pues bueno, les invitamos a través de este diálogo virtual a nuestras compañeras, a nuestros compañeros de los municipios a sumar esfuerzos en estos ámbitos, el escolar, el comunitario, el familiar, pues justamente para trabajar en estas medidas de prevención y poder reducir estos niveles de consumo. Y por supuesto también felicitar a la Secretaría de Salud por esta encuesta de salud mental y adicciones 2023 que están trabajando, que seguramente nos dará datos recientes, reales, y también poder tomar decisiones para las políticas públicas para atender este tema. También invitarles para darle continuidad a los temas en materia de juventudes. En este seminario estamos por concluir con el apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud, que es el seminario para el fortalecimiento de la política pública en materia de juventudes. Tenemos nuestro próximo tema, que es el tema 8, con el cual cerramos, con el tema Construcción de Paz desde las Juventudes, que se llevará a cabo el miércoles 6 de diciembre a las 13 horas en esta misma plataforma. Estén pendientes de la convocatoria para que se inscriban y se registren. Y pues por mi parte concluyo haciéndoles llegar el saludo de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández, titular del INAPE, de la Secretaría de Gobernación, y a todas y a todos ustedes agradecerles
su tiempo en esta sesión. También agradecer, por supuesto, nuevamente y reiterar el saludo y el apoyo al licenciado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, al licenciado Diego Pérez Villavicencio, también encargado del despacho de la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional del INCUBE, por supuesto, el apoyo de la Secretaría de Salud, de la doctora Belinda Barrón Velázquez para este tema, con la ponencia de la doctora Carmen Torres Mata, que estuvo con nosotros. Por supuesto, a Gaby Torres por todas las gestiones para poder realizar estos diálogos virtuales, a mis compañeras, compañeros de la Gracias y a todos ustedes por su atención. Que tengan una muy buena tarde.